Buena, te he enviado. Es un placer tenerte por aquí. Placer es para mí de que me hayas invitado para pues, intentar compartir contigo y con todo el mundo que esté por aquí, resolver dudas y que conozcan un poquito más cómo es la situación por Andorra. Sí, sí, porque es algo que, bueno, ahora muchísima gente quiere saber de ello y que quiere emigrar allí, ¿no? Sí, está de moda, sí, yo ahora no te voy a engañar, creo que ya te lo comenté cuando hablamos antes del directo, que yo es cuando más trabajo estoy teniendo. Sí que hay muchos sectores que han estado afectados por esto del coronavirus, pero lo que es irse a Andorra ahora es cuando más interés estoy percibiendo yo por parte de la gente. Vamos, que solamente tienes que poner un Facebook Ads, ¿no? En España. Y totalmente. Publicidad. Bueno, antes de empezar, ¿no? Pues bueno, me gustaría presentarte ante la audiencia, ante la gente que hay por aquí, porque es lo que hago con todos los invitados. Dispara. Y, y bueno, para quien no lo conozca, José Sansa, experto en fiscalidad en Andorra, de hecho es muy conocido dentro del sector, muchísimos grandes empresarios, grandes youtubers y gente normal y corriente como los que estamos aquí vamos a él para asesorarnos, para pedir lo que está en información. O sea que tengo el privilegio, gracias a Borja, de ponerme en contacto contigo, traerte aquí al canal, que nos resuelvas mogollón de dudas. Así que nada, me gustaría que te presentases, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Muy buenas, pues bueno, lo primero de todo, el placer es mío por estar aquí. Como bien has dicho, yo soy José Sancha, tengo 31 años, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho. Me licencié en 2013 y nada, cuando yo me licencié, pues las ofertas que obtuve por parte de empresas españolas eran todas grandes multinacionales y demás, pero lo que me ofrecían era pues básicamente trabajar el que más y cobrar el que menos, ¿no? No me Ajá. convencieron las condiciones y demás. Y me salió, pues así, sin comerlo ni beberlo, una oferta de trabajo aquí en Andorra, en un despacho de abogados. Y dije, hostia, pues a por ello, ¿no? Estuve trabajando allí casi 5 años hasta que, pues claro, empezaba a darle vueltas y decía, hostia, yo no me veo, ¿no? Con una vida de despacho de abogados, de 9 a 1, de 3 a 7, siempre tal, no sé qué, no sé cuál, y bueno, acabé muy saturado y necesitaba una vía de escape, ¿no? ¿Y qué es lo que hice? ¡Pum! Rompí con el trabajo que tenía, despedí a mi jefe, como se suele decir, y me fui a vivir una temporada al sudeste asiático y allí, pues, claro, te llega la inspiración, ¿no? La inspiración no te va a llegar sentado en una oficina. Y como tienes mucho tiempo para darle vueltas a las cosas, dije, hostia, ¿y qué podría hacer yo? Algo con lo que realmente tenga pasión y pueda ayudar a la gente a, pues, Ajá. a acercar sus objetivos y a alcanzar sus objetivos, ¿no? Y dije, pues mira, vivirandorra.com y en lo que me voy a especializar es en ayudar a emprendedores digitales, gente del mundo del marketing digital, a establecerse en Andorra y de esta manera, uno, vivir en un país que se vive muy bien y dos, optimizar su situación fiscal, ¿no? Que al final, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, que para mí el dinero es un potenciador que te permite acceder a determinadas cosas. Es una herramienta que no es ni buena ni mala en sí misma, y yo creo que es un potenciador y un multiplicador. A la gente que tiene dinero y es gente buena y gente honrada, pues su honradez se multiplica, y a los que son unos capullos, pues lo mismo, ¿no? Pero al contrario. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Que antes de nada me gustaría, ¿no? Que nos contases qué es lo que opinas tú de los impuestos. O sea, ¿qué es lo que piensas tú? Ujú. A ver, yo creo que al menos una mínima cantidad de impuestos es necesaria para mantener un país, los servicios básicos de un país, como puede ser la sanidad, educación, el mantenimiento de, pues eso, una policía, un ejército, embajadas, etcétera. Pero yo creo que una cosa es un estándar mínimo que todos los estados deberían tener y otra cosa es
el extremo al que se está yendo en muchos países, entre otros, por desgracia, creo que es el caso de España, que es estatalizar absolutamente todo, ¿no? Y yo creo que esta, es decir, no es la vía a la que un país tiene que ir, sino, fíjate, todos tenemos amigos que han emigrado y fíjate a qué tipo de países emigran, ¿no? Pues precisamente a aquellos que son más liberales y con unas tasas impositivas menores. Al final, tú te posicionas como foco de emprendedores y de atracción Claro. de inversión extranjera con una fiscalidad pues más friendly, ¿no? Como es en Andorra. Sí, sí, sí. De hecho, ¿qué tendría que hacer una persona para ir a Andorra a vivir? Y sobre todo, ¿es apto para todo el mundo? ¿Hace falta ser millonario para irte a vivir a Andorra? Bueno, esta es una pregunta muy recurrente. No, no hace falta ser millonario para irte a vivir a Andorra. Digamos, básicamente, hay tres grandes vías para establecerse en Andorra, ¿no? Una es como asalariado, pues como fue mi caso, que una empresa te contrate, trabajas para esta empresa y una vez ya has trabajado un año para esta empresa, tú eres libre de establecerte como autónomo, de crear una sociedad o lo que sea, sin más trabas que, pues eso, haber, entre comillas, sacrificado un año de tu vida trabajando para una empresa de aquí. Luego, la vía que es la que yo más exploto y con la que más trabajo con mis clientes es montando un negocio, que es decir, constituyendo una sociedad de responsabilidad limitada en Andorra. ¿Qué hándicap tiene esto? Pues el mayor de los hándicaps es que tienes que constituir un depósito de 15.000 euros no remunerados y que no los puedes tocar bajo ningún concepto, ni puedes invertirlos, ni disponer de ellos, pero es cierto que si alguna vez decides marchar de Andorra, este dinero lo recuperarías, ¿no? Además de estos 15.000 euros, que claro, como bien digo, no es un gasto, pero los tienes que dejar allí y no puedes disponer de ellos, Ajá. son otros 3.000 euros para constituir la sociedad, que tampoco los pierdes, sino que te los cambias de mano, pues en tu caso, Iván, sería de Iván persona física a Iván SL, persona jurídica, o como le llamases a la sociedad. Y luego otros gastos administrativos, como puede ser notaría, registros, ayuntamientos y demás. Es decir, hay que disponer de un capital medio, pero es lo que digo, no es a fondo perdido gran parte de él, ¿no? Luego hay una vía intermedia que conozco a varias personas que la han explotado, que, es decir, si una persona dispone de una titulación universitaria de las cuales el gobierno de Andorra considera que son de interés para la población, me lo invento, pues por ejemplo, son de interés ingeniero informático, ¿no? Hay Sí. mucha demanda, hay pocos, entonces tú te puedes establecer en Andorra sin necesidad de pagar estos 15.000 euros, ni los 3.000 euros de la sociedad, ni tal. Es una vía mucho más barata, pero está limitada para ciertos profesionales. Y finalmente, sí que está la vía de los súper ricos, de los millonarios, que es lo que se conoce como residencia pasiva. Y tiene como característica, las otras dos son residencias activas, porque sí que autorizan a trabajar, y la pasiva no autoriza a trabajar. Esta es la diferencia. Además de que te exigen una inversión de 400.000 euros en activos andorranos, como puede ser un inmueble, participaciones en un fondo de inversión, en una SICAV, en un organismo de inversión colectiva. Estos serían los tres principales vías para establecerse. Bueno, cuatro en verdad, con esa Ajá. pequeña variante. ¿Y cuál es el principal problema con el que te va el cliente que te dice, oye, José, yo es que estoy hasta las pelotas por esto, por esto, por esto y por esto, que me quiero ir a Andorra? ¿Cuáles son los problemas que te vienen? Es decir, A ¿con qué ver, problema va el cliente, mejor dicho? pues a ver, principalmente el tema es por un tema fiscal, aunque recientemente también es cierto, una cosa que me ha sorprendido, lo que percibo es que hay gente pues que tiene miedo, es decir, tienen un cierto patrimonio en España y tienen miedo pues de que el gobierno disponga de él, no ya que lo expropien, sino que lo dediquen pues a alquileres de algún tipo. También se ha hablado de establecer un impuesto a los depósitos en España si excedes de un determinado importe. Esto no es algo que se haya aprobado ni que sea inminente, pero claro, son rumores que corren y como bien dice el refranero, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Sí, 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 sí.
Claro. ¿Y cómo tratan, qué diferencias hay a nivel de trato de un autónomo aquí en España a un nivel de trato a un autónomo allí en Andorra? Ujú. Pues a ver, la diferencia es abismal. Específicamente, tengo que decir también, para ser honesto, que por lo que respecta a la cuota de autónomo, en Andorra es más alta que en España. La cuota de autónomo general, digamos, sin reducciones, es de 440 euros al mes. Sí que es cierto que Está también te da rentable, ¿no? acceso. Sí, sí, sí. Sí, sí que es cierto que también te da acceso a más prestaciones, como puede ser cobertura sanitaria, tanto pública como privada, y lo que pagas de más de cotizaciones sociales en Andorra, te lo ahorras con creces por la vía del IRPF, ¿no? Que ten en cuenta, o sea, es que en Andorra los primeros 24.000 euros de sueldos, salarios, remuneraciones están exentos de tributación. Los siguientes 16.000 tributan al 5% y lo que excede de 40.000 al 10%. Es decir, una persona que gana 40.000 euros, digamos, netos en un año, solo paga de IRPF 800 euros. Ajá. Cuando en España, claro, estaríamos hablando de, dependiendo un poco de la comunidad autónoma, pero de unos tipos muy, muy superiores. Sí, hombre, hasta el 50% me dirás tú. Sí, sí, sí. Una locura, una locura. ¿Qué grandes diferencias hay tú que estás en Andorra y has vivido aquí en España? ¿Qué grandes diferencias hay? A ver, lo que más me llamó la atención de Andorra es que yo vivo en la capital, como la capital, que tiene un poco más de 20.000 habitantes, o sea, que está pues, metida en un valle en forma de U o de V, mejor dicho. Está ahí en el medio, metido en Sí. un valle. Y lo que más me llamó la atención es eso, ¿no? Pues vivir rodeado de montañas, vivir a 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, hostia, que eso parece que no, pero es algo que sobre todo si haces deporte, actividad física y tal, que se nota, ¿no? Pues que al principio que te falta un poco el aire. Luego también, otra de las cosas que noté es que, claro, Andorra es un país tan pequeño, depende mucho, evidentemente, pues de Francia y de España, ¿no? De sus dos grandes vecinos. Y la mayoría de la gente habla 3 idiomas o incluso 4, porque la lengua oficial aquí, esto es una particularidad que muy poca gente sabe, es el catalán, es la única lengua oficial, que Ajá. yo no soy de Cataluña y lo tuve que aprender pues para el trabajo y demás. Luego, la lengua que manda en la calle, digamos, es el castellano, todo el mundo habla castellano, y luego también muchísima gente francés y inglés. O sea, Ajá. que es una sociedad prácticamente cuatrilingüe que además te da oportunidades para aprender gratis muchos idiomas. Yo, por ejemplo, claro, hay diferentes sistemas educativos, como puede ser 100% francés, 100% español, el andorrano, un british. Yo, por ejemplo, lo que te comentaba, hay una escuela para adultos para aprender Sí. francés que lo imparte el gobierno de Francia en Andorra y es absolutamente gratis. Es decir, Ajá. hay muchísimas particularidades como país pequeño que dices, joder. Y luego también otra cosa que me llamó mucho la atención es que, claro, pese a ser un país tan pequeño, tú, por ejemplo, si te vas a esquiar, luego en la montaña es todo inmenso. Es decir, lo que es la civilización es pequeño, pero la naturaleza es enorme. Ten en cuenta, en Andorra hay más de 240 kilómetros esquiables. ¿Sabes? Para un país con unas dimensiones muy pequeñas. Sí, hostias. Sí, sí, ¿no? Es bastante, bastante grande. De hecho, aún caen muchos youtubers, ¿no? Para poder seguir edificando por allí. Sí, en eso están, hay muchas promociones inmobiliarias, al menos en el contexto pre-COVID, como me gusta decir a mí, había muchas y veremos cómo acaba todo esto, ¿no? Porque, a ver, yo entiendo que Andorra es un país donde donde el inmobiliario, los bienes raíces, ¿no? Siempre Sí. tendrá demanda, pero sí que es cierto que ahora con el COVID está un poco la gente expectante a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, youtubers, los que quieras por aquí. De hecho, es un país que a mí me hace mucha gracia porque lo anuncian en las paradas del autobús, ¿no? 100% fibra óptica, único país del mundo, 100% fibra óptica.
Joder, menudo eslogan, ¿eh? Sí, sí. Y una cosa, ahora que has nombrado lo del COVID, ¿no? ¿Cómo están tratando allí ahora a los autónomos y a los empleados? Pues no tiene nada que ver. Es que lo comparas con España, mira, desde el momento en que se decretó aquí el estado de alarma, que fue el 14 de marzo, si no recuerdo mal, salió el presidente del gobierno diciendo que, claro, que él iba a exigir un esfuerzo a la población, pero que los primeros que iban a hacer un esfuerzo es el gobierno. Suspendió todos los cargos de libre designación, es decir, todos los cargos a dedo, adiós, todos estos sueldos públicos, adiós. Eh, Luego también prometió, y de hecho se está cumpliendo, a los autónomos que no pudiesen facturar o incluso que pudiesen facturar, pero que su facturación se redujera, suspensión de la cotización social, de la cuota de autónomos y una prestación económica de 1.000 euros al mes. Luego, a los asalariados se les ha garantizado íntegramente su salario y luego también el gobierno se ha comprometido, que de hecho lo están desarrollando ahora, a hacer pruebas de anticuerpos IgG y IgM a toda la población, lo cual, hostia, eso tampoco ningún país del mundo lo ha hecho. El país que más ha hecho creo que es Islandia, respecto de su población, que creo que ha hecho al 20% de su población, y Andorra va a hacer al 100% de su población, Ajá. de manera gratuita, para hacer un estudio epidemiológico y a partir de aquí tomar medidas. Yo creo que es la vía de proceder, no ir un poco al tuntún y según va soplando el viento haciendo una cosa u otra, ¿no? Claro, y una cosa, con todo esto que supone un gasto monumental para el gobierno de Andorra, eh, muchísima gente se hará la pregunta de, hostia, pero con los impuestos tan bajos que hay, ¿cómo puede ser que esté manteniendo todo eso prácticamente gratis? O sea, Claro, a ver, Andorra sí que es cierto que, claro, aprendió un poco mejor la lección de la crisis de 2008 respecto a España. ¿Por qué? Porque mira, en Andorra, por ejemplo, por ley, la deuda pública sobre el PIB no puede ser superior al 60%. A día de ajá, hoy era del, bueno, a día de hoy no, en el contexto pre-COVID era del 40%. Entonces, claro, del eso te 40, permite. pero ha pegado un bajón que te cagas, ¿no? Porque hace un año y pico más o menos estaba cerca del 60, creo. Por ley está limitado máximo al 60, era del 43% antes del COVID y ahora, claro, habrá subido porque han emitido deuda pública, ¿no? Claro, y esto lo comparas con un país como España, cuya deuda pública sobre el PIB ronda del 100%, ahora es del Ajá. 99, 98. Y lo que te comentaba, aprendieron muy bien la lección porque dijeron, hostia, que en las crisis económicas nosotros somos un país muy dependiente del turismo y si vienen mal dadas en el contexto internacional, no vamos a poder pues, pagar nuestras prestaciones. ¿Y qué hicieron? Reformaron la ley en el sentido de ir aprovisionándose durante los años de bonanza, creo que es un 0,8% del presupuesto, y ahora, cuando han venido mal dadas, pues tienen de dónde gastar, ¿no? Es decir, en época de bonanza no se dedican a, Ajá. pues eso, repartir el dinero. Y otra de las cosas así muy diferenciadoras respecto a otros países es el peso que tiene la economía en el turismo. En España tiene muchísimo, pero es que en Andorra porcentualmente tiene mucho más. Ten en cuenta que para un país de 80.000 habitantes recibe 8 millones de turistas al ¿8 año. millones? Sí, sí, o sea, es que son 100 veces su población, ¿sabes? Qué barbaridad, qué barbaridad. Y una pregunta, a nivel de corrupción, ¿cómo está ahí el país? Mucho menos, a ver, muchísimo menos de corrupciones. Yo creo que es complicado estar peor, pero a ver, se habla de que la hay, pues como en todos lados, pero yo creo que es muchísimo, muchísimo menor que en los países vecinos. Ajá. Y respecto a la sanidad, La sanidad es un sistema curioso porque hay un copago, ¿vale? Tú si vas al médico, pagas el 25% del acto médico y el otro 75% va a cargo del Estado.
ten en cuenta, para una visita al médico de cabecera, más o menos, son unos 6 euros este 25%. ¿Qué genera esto? Yo creo que lo que genera es una corresponsabilidad de que la gente va al médico cuando realmente pues, le hace falta Sí. y también para la gente que no tiene recursos, este 25% se puede aplicar para que se suprima y que el Estado te cubra el 100%, ¿no? Si quieres tener una cobertura total, puedes contratar un seguro privado complementario que dependiendo de tu edad, estado de salud y mil historias más, cuesta unos 60 euros al mes, más o menos. Y en caso de hospitalización o operación quirúrgica, el Estado te cubre el 90%. Ajá. Joder, está de puta madre, tío. O sea, igual que aquí, que en Sí, sí, sí. España. Y igual, igual. Y de hecho, otra de las cosas muy interesantes es que la Seguridad Social andorrana tiene un convenio con una mutua que se llama Asistencia Sanitaria Colegial, que te da acceso a centros top principalmente de Cataluña y del sur de Francia. No sé si te sonarán clínicas como Tecnon, Quirón, la Clínica Tres Ya. Torres. Pues sí, Sí. pues son clínicas tops y tú por el hecho de estar cotizando en la Seguridad Social andorrana tienes acceso a ellas. Por Ajá. lo tanto, yo creo que es muy interesante porque, claro, se da al contribuyente un amplio abanico de centros de los que elegir y eres tú quien elige a dónde ir, ¿no? Ajá. Y una cosa, ¿cuáles serían el paso a paso para una persona que dice, oye, mira, estoy ya cansado, puede ser un youtuber, un trader o cualquier tipo de persona que esté emprendiendo? ¿Cuál sería el proceso para empezar a hacer el cambio hasta Andorra? Ujú. Pues a ver, en un primer momento, evidentemente hay que considerar que esto no es para todo el mundo, sino principalmente pues, para negocios que se pueden deslocalizar, ¿no? Y dicho esto, el primer paso es eh, ponerse en manos de un experto, como puedo ser yo u otra persona, para que te gestione el asunto, porque ten en cuenta, bueno, se puede empezar a tramitar a distancia, pero estamos hablando de que son unos trámites de entre 2 meses y medio y 3 meses. Y hay muchísimas cosas que hacer. Pues, por ejemplo, pedir un número de identificación administrativa, que es un número que se otorga a los no residentes para que se relacionen con las Ajá, administraciones catalanas. Luego, el siguiente paso es elegir un nombre para tu sociedad, que es como en España, pones 3 opciones. Si la sí, primera la aceptan es la primera, si no la segunda y si no la tercera. Luego hay que hacer también un plan de viabilidad del negocio, en el sentido de, pues, hay que jugar un poco a la bruja Lola, ¿no? Me explico. Pues como si tuvieras una bola de cristal, hacer un plan de viabilidad del negocio, de ver pues cómo va a ir en el futuro y por qué sí. pues, es importante trasladarlo a Andorra. Luego es una presentación ante las entidades bancarias que exigen conocer personalmente al cliente y demás. Ir al notario, darse de alta en inmigración, pasar una pequeña revisión médica, que hay mucha gente que dice, ¡guau, revisión médica tal! Es una chorradilla, es un mero trámite más. Darte de alta en la seguridad social y una particularidad que tiene respecto a España es que hay que dar de alta un comercio. Es decir, una sociedad para operar le hace falta un comercio a su nombre. Y es lo que te digo, más o menos los plazos son unos 2 meses y medio o 3 meses. Es decir, no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana. ¿Y te ayudan a buscar hogar? ¿Te ayudan a buscar casa? Sí, 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 desde luego, sí, sí, sí. Sí, Ajá. sí. A través de qué medios? Pues principalmente, a ver, los portales inmobiliarios que mejor trabajan aquí, así más que engloben un poco todo, porque luego cada inmobiliaria tiene su propia página Ajá. web. Fotocasa Idealista, que también está en España, y luego hay otra página web que es pisos.ad, que aquí tienes un poco de todo, de todos los presupuestos, de todos, dependiendo de lo que te quieras gastar, ¿no? De si quieres comprar e invertir o alquilar, depende un poco también de tus circunstancias, lo que quieras, dónde quieras vivir y cuánto te quieras gastar, ¿no? Como en todos lados. Y respecto a impuestos, cuando vas a comprar una casa, por aquí, por ejemplo, aquí en España, bueno, en Valencia, porque dependiendo de la comunidad es un porcentaje u otro, aquí en Valencia es un 10% de ITP, de impuestos de transmisión patrimonial. En Andorra Por tu es cara creo que allí menos.
Sí, bastante. ¿Cuánto se paga ahí? Andorra es el ITP el 4% ¡Hostias! y el Joder, equivalente al IVA, digamos, es el 4,5%. joder, vamos, o sea, Tiene rentas inferiores a 36.000 euros al año, sí, 36.000 euros al año, puedes pedir la exención del ITP. madre mía, aquí en España, si tú tienes 8 viviendas en renta, te empiezan Ujú, a dar una bonificación de un 85%, ¿vale? ujú. O sea, que a los 10 años es como que te saldría una casa gratis, Claro. ¿vale? Sí, ¿Qué sí, sí, pasa? sí, sí. Que allí sería una barbaridad, tío. O sea, yo no soy muy bueno con las Claro. cuentas, pero Sí. yo creo que allí a los 10 años tendrías como 2 casas y media, 3 casas, Hombre, para sí, si comprar las en tienes otro lugar. sí. A ver, también te tengo que decir que, por ejemplo, tema inmuebles, una persona, ¿no? Pues, por ejemplo, yo, imagínate que tengo mi inmueble en España alquilado, claro, respecto de esta renta que a mí me paga mi arrendatario, yo tengo que liquidar impuestos en España. Tendría que pagar el impuesto sobre la renta de no residentes español, que es un palazo, que es del 24% de la renta bruta, sin posibilidad de deducirte ningún gasto, ni cuota de comunidad de propietarios, ni el seguro de responsabilidad civil, ni reparaciones, absolutamente nada. Entonces, claro, mucha gente lo que dice es, bueno, mira, me vendo la casa de España, hago frente a la plusvalía y me compro otra en Andorra. Claro, claro. Y una cosa, cuando compras a través de sociedades, ¿tienes también beneficios fiscales? Eh, ¿De sociedades andorranas en España te refieres o cuál es No, la tú te operación? creas ahí una sociedad en Andorra y tú empiezas a hacer compras inmobiliarias, por ejemplo, a través de esa sociedad. ¿Tendrías también beneficios Ujú. fiscales o tendrías que pagar un 4? Sí, tendrías que pagar un 4, sí. En este caso, sí. Sí, 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 sí. Ajá. ¿Y tú podrías tener un negocio por ejemplo, que está creado en Andorra, pero lo que es su facturación proviene de España? Sí, bueno, al ¿Dónde pagarías ahí final. los, ¿Dónde pagarías eh, ahí los impuestos? claro, dependiendo mucho del tipo de actividad que tengas, ¿no? Me explico. Si es un negocio completamente online, por ejemplo, el típico infoproductor o persona de marketing digital que viene aquí sin ningún problema. Jurídicamente tienes obligación, eso sí, de cargar el IVA a tus infoproductos y ingresarlo en Hacienda Española, pero por lo que respecta a IRPF y demás, claro, Ajá. tú al final pagas impuestos en el sitio donde vives. Allí tenéis también, ahora que has nombrado el IVA, creo que tenéis como un beneficio respecto al IVA cuando compráis fuera, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es lo que se conoce como el tax free. Sí, sí, vivimos en un duty free constante, ¿no? Porque, sí, a ver, yo por ejemplo, cuando se me rompió el teléfono, hace ya año y medio o así creo que tiene, eh, vas a un... Sobre todo es mejor hacerlo en un gran almacén porque saben más de qué va el tema. Tú compras, pagas el IVA y cuando vas a pagar dices, mira, que yo soy residente fiscal en Andorra, aportas tu Ajá. tarjeta de residencia, te dan un documento que se llama DIVA, que es de devolución de IVA, es un documento que luego, cuando pasas por la aduana, lo sellas en una máquina, es un sellado digital que hace plin, como con un código de barras, y luego lo llevas al Banco de Andorra y en unos días te reembolsan el IVA. Lo puedes hacer con todo, con un móvil, con los muebles del IKEA, con la comida del Mercadona, lo puedes hacer con cualquier cosa. Joder, tío. Qué nivel, macho. Qué nivel. Y una No, cosa, el estilo de vida allí, ¿qué tal? ¿Cómo es bien, de a mí me bonito? gusta. Se nota mucha diferencia, sobre todo entre el invierno y el verano, porque aquí el invierno, claro, es la temporada súper fuerte, las pistas de esquí a tope, muchísimo turista, principalmente pues de España, de Francia, de Rusia, también viene mucho, que mira que no está precisamente cerca, pero viene mucho turista ruso. Y el estilo de vida, a ver, yo creo que Andorra es muy particular porque la gente de trato sí que es, pues eso, más mediterránea, pues más como puede ser un español, pero sí que hay bastante gente también que tiene un estilo de vida más francés, ¿no? Pues por ejemplo que cenan antes y estas cosas. Ajá, ajá. Y una cosa, cuando vas a montarte una empresa allí en Andorra, ¿cuánto tiempo puede tardar
en estar operativa? Ya te digo, pues desde que, digamos, das el OK hasta que ya puedes facturar, unos 3 meses aproximadamente, en condiciones normales. Claro, ahora me he encontrado que tenían muchas en Constitución y, claro, había una paralización de la administración pública y hacer cualquier cosa es un mundo, imagínate. Una de las cosas que piden es, pues, por ejemplo, unas fotos de carnet. Claro, está todo cerrado, ¿dónde te las haces? No hay un fotomatón de estos automáticos. No te puedes bajar a España porque, Ajá. claro, luego igual no puedes volver o te multa porque hay restricción a circulación de personas. Claro, estamos un poco yendo con pies de plomo. Ya, ahora que has dicho esto de no puedes volver, te multan, tal, hay muchísima gente que está entrando en la situación de, bueno, estoy hasta los cojones, la situación que estamos viviendo aquí en España y hay confinamiento y hay muchos que dicen, es que me da igual, hasta con el confinamiento me voy para allá, me da igual. ¿Qué es lo que podría pasar si se van ya para allá? Claro, pues varias cosas. A ver, lo primero de todo es que por el camino pues tengan la mala suerte de que tengan un control y de que les multen por, pues eso, estar alejados más de su domicilio, más de X distancia. Y luego también con lo que se pueden encontrar es que si en el mejor de los casos consiguen llegar a la frontera, yo conozco un amigo que tuvo que bajar de urgencia para hacer unas gestiones y le pidieron en el autobús justificación conforme vivía en Andorra y si no, les mandaban de vuelta, ¿eh? Ajá, Es decir, ostras. imagínate que tú llegas allá, enseñas tu DNI y te dicen, mira, tú no vives en Andorra, vuélvete a tu casa y ya vendrás cuando esto se ¿Y calme, ¿no? qué restricciones hay respecto al tema de fronteras? ¿Hay algún tipo de problema? Porque Andorra no pertenece a la Unión Europea. Pues, a ver, Andorra está luchando porque cuando se vayan ablandando todas estas medidas, Francia y España lo consideren como territorio interno y pueda haber libre circulación de personas, porque es lo que te digo, al final es un país muy dependiente del turismo es decir, y del gasto que los turistas hacen en el país. Pero yo ya te digo, en condiciones normales no hay ningún tipo de limitación a la circulación de personas ni nada de Ajá. esto, sobre todo claro, estamos hablando de gente de Ya. la Unión Europea y tal. Nada. ¿Y cuántos días tendría que estar ahí una persona Para tributar en Andorra, para tributar, sí, en Andorra? pues es dentro del año natural, que es el año de calendario, que empieza el 1 de enero y acá el 31 de diciembre, 183 días. Es decir, más de la mitad del año natural, digamos. ¿Y cómo controlan esto? Claro, esta es una pregunta muy típica, claro, no hay ningún notario viendo, mira, ha entrado a Andorra, ha salido, ha entrado. Bueno, pues solo tiene 180 días, ¿no? El tema es que no lo controlan, pero yo lo que recomiendo es que sea la persona quien realmente pueda estar en condiciones de demostrar que sí que ha pasado estos 183 días en Andorra. ¿Por qué? Ya. Porque pongámonos en el peor escenario, ¿no? Que esta persona tiene una inspección y que, claro, y que no puede demostrar que ha estado estos 183 días en Andorra. Pues la administración, en este caso Hacienda Española, tiene lo que se reconoce como presunción de veracidad y se produce lo que en derecho se llama la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Es decir, no es Hacienda quien tiene que demostrar que tú has pasado 183 días en España, sino que eres tú quien tiene que demostrar que efectivamente has pasado 183 días en Andorra. Entonces, por esto es mucho mejor tener cubiertas las espaldas y realmente pasar estos días en Andorra. Y yo ya te digo que la gente que viene a Andorra no está 183 días, sino que están pues muchísimo más porque al final es un país que les encanta, ¿no? Ajá. Y Pero, una cosa, una persona que, por ejemplo, yo tengo amigos, ¿no? Que se dedican a la industria de los viajes, pero están empadronados allí, están viviendo allí. Si tú por tema de trabajo tienes que viajar más de 183 días, o sea, no ujú. puedes estar 183 días ahí en el país, ¿eso cómo se Vale, justifica? siempre y cuando, es decir, si son ausencias que, pues por tema de trabajo, te cuentan como computadas en Andorra. Pues, por ejemplo, me lo invento. Ejemplo típico.
un jugador de póker, ¿no? Pues que tiene torneos en Londres, en Chipre, en Malta, en Las Vegas, en un poco por todo el mundo. Claro, Sí, esto para él es su trabajo. Entonces, se considera que es residido en Andorra. La clave está en no excederte, sobre todo de los 183 días famosos en España, porque si es en España, claro, por el tema de la nacionalidad, ya entramos en un terreno un poco más pantanoso y si pasas 183 días en España, aunque sea por trabajo, estarás ajá, sometido a la tributación pues eso, española, porque al final es donde vives, donde tienes tu centro de intereses económicos y tú gastas recursos públicos españoles, ¿no? Pues en sanidad, carreteras, todo un poco, ¿no? ya. ¿Y te puede caer una multa por eso? Es que dependiendo de la cuantía puede llegar a ser hasta delito, o sea que sí, sí, sí. Ajá. ¿Te has encontrado con alguno así? Yo afortunadamente no, afortunadamente mis clientes todos viven aquí, están encantados y no me he encontrado con nadie así, ¿no? Mira, están preguntando por aquí que si eres directivo de tu empresa, que si eso lo puedes manipular con facilidad. ¿Perdón, si eres? Que si eres directivo de tu propia empresa, que si lo puedes manipular con facilidad. ¿Manipular el que te refieres? ¿El tema de la estancia o...? Imagino que se referirá a eso porque acaba de lanzar la pregunta. Porque A dice, ver. y si soy directivo de mi empresa, eso lo puedo manipular con facilidad, ¿no? Lo acaba de enviar ahora mismo. No, bueno, ahí va, espera, veo que estoy muy arriba en el chat. Si soy directivo de mi empresa, eso lo puedo manipular. Pues a ver, es posible tributar en Andorra trabajando en relación con dependencia. Manipular las horas computadas por trabajo. Bueno, tú podrás manipular lo que quieras, pero al final lo que te van a exigir es una prueba documental. ¿Cómo? Billetes de avión, noches de hotel, es decir, cosas que acrediten que realmente tú has estado trabajando en ese sitio, no sé, facturas, es decir, una cosa es lo que tú puedas alegar de boquilla, pero si no hay un papel detrás, si no hay una justificación documental, Ya. esto al final cae en saco roto. Ajá. Mira, están haciendo también aquí una pregunta. Dice, si eres trader, ¿a partir de cuánta facturación merece la pena irse a Andorra? Yo creo que esto Vale, también esta es es, algo... Creo que esta pregunta también es para cualquier profesión, ¿no? No solamente para los traders. sí, es una pregunta muy recurrente tanto es decir, para una profesión, digamos, normal, como para traders. Yo lo que recomiendo es que a partir de unos 50.000 euros claro, dependiendo mucho del margen que tengas. Yo hablo del mundo online. A partir de unos 50.000 euros, que claro, el mundo online al final es muchísimo más escalable y demás. Dice Borja Yo, Nube que a partir de 1 euro que te vas fuera. sí. Tema trader, que es muy importante esto. Tema trader, dependiendo en qué tipo de títulos valores o activos financieros tú inviertas, estarán incluso exentos de tributación. Por ejemplo, una persona que compra renta variable que cotiza en un mercado organizado, me lo invento, acciones de Santander, Inditex, Apple, Amazon, esto, siempre y cuando tengas menos del 25% de la empresa, que será en todo caso, porque si no quiere decir que tienes miles de millones de euros, esto está Ajá. exento de tributación. Fondos de inversión, si son de los que se reinvierten, está exento y si reparten dividendos, tributa los primeros 3.000 euros exento y lo que excede al 10%. Y criptomonedas, que también es una pregunta muy recurrente, los primeros 3.000 euros exentos y luego va al 10%. Vale, perfecto. Y una cosa respecto al tema de seguridad, ¿es una ciudad muy segura? Sí, Andorra es lo puedes buscar en Internet, es uno de los países más seguros del mundo. Yo cuando trabajaba en el despacho de abogado, yo hacía muchas guardias, ¿no? Esto, las películas de tienes derecho a un abogado y si no, pues vendrá el de guardia, ¿no? Si no designas uno. Y la mayoría de delitos eran, lo que te digo, alcoholemias, es decir, delitos menores. Es decir, Ajá. tema yo qué sé, pues como puede haber más en determinadas regiones de España de robos, hurtos, de ocupas, todo esto,
que va, Nada, nada. pero yo creo que ahora va a haber allí un subidón, ¿no? También de gente que va a querer ir allí, porque estaba leyendo por ahí que habían aceptado para poner el aeropuerto cerca. Sí, eso es correcto, es así, sí, sí. Es decir, el último pueblo antes de llegar a Andorra, Andorra país, digamos, de España, es la Seu d'Urgell, que limita con Andorra y llevan muchos años diciendo, sí, vamos a poner un aeropuerto, vamos a poner un aeropuerto y ahora parece que el gobierno de España por fin ya ha dado el visto bueno para instalar un dispositivo GPS de no sé qué para que puedan aterrizar los aviones y se podrá hacer vuelos a destinos que estén entre 1 y 2 horas de distancia. Así que esto le da mucho más atractivo también al país. Yo ahora tengo dudas de si no lo van a tirar para atrás con la fuga de capitales que está viendo y dicen, no le voy a dar más facilidades a la gente, ¿no? Bueno, al final, aeropuertos internacionales, si no, tienes cerca Barcelona, a unas 2 horas y media en coche más o menos, y Toulouse lo mismo, que Toulouse es una ciudad mediana de medio millón de habitantes o así. Y es curioso, que yo una vez fui a coger un vuelo, tiene un aeropuerto bastante grande para ser una ciudad así. Tiene mucha industria aeronáutica, creo que está por ahí Airbus también. Ajá. Así que tendrías estos dos aeropuertos internacionales. Sí. Vale, perfecto. Mira, están preguntando también por aquí. Ahora hay que empezar ya por las preguntas de arriba, que voy a ver Sí. hasta dónde llegamos. ¿Mm? ¿Se podría tener una sociedad en Andorra y otra en España? Se podría tener, pero claro, aquí el tema es quiénes son los socios, quién es el administrador, a qué actividad específica se dedica cada una. Es decir, yo no es una cosa que recomendaría porque dependiendo del volumen de facturación de una y otra, se podrían considerar que tu centro de intereses económicos está en España y que por lo tanto está sometido a la tributación de España, ¿no? Ujú. Entonces, claro, esto una pregunta tan específica y tan, digamos, genérica requiere un estudio detallado y con números y de ver específicamente a qué se dedica cada una para poder dar una respuesta, pues, fundamentada, ¿no? Ajá, perfecto. Mira, aquí otra pregunta dice, para alguien que va a montar una SL en España, ¿recomendarías aprovechar el primer año de bonificaciones en España para capitalizarse bien y luego irse a Andorra o hacer el esfuerzo y montarla ya directamente allí? A ver, si ya te estás planteando montar una SL es porque has hecho números y como autónomo persona física, pues vas a pagar más que como SL. Entiendo que es este caso. Yo creo que merece la pena hacer el esfuerzo, constituir tu empresa de entrada en Andorra. ¿Por qué? Porque si no, tu SL de España, mientras tengas la de Andorra, al menos durante un periodo, claro, eso va a tener asociado unos gastos de disolución de la sociedad, probablemente tengas que hacer frente también a gastos de IVA trimestral y yo creo que lo que recomendaría es lo que te digo, si ya estás en este umbral que estás planteándote si hacer SL o no, Ujú. y claro, lógicamente yo entiendo que es un cambio de vida muy grande y te cuadra Andorra y te gusta la montaña, te gusta cómo es el país, porque claro, ¿sabes? No es como comprarte unos pantalones, al final es dar un vuelco radical a tu vida y entran muchos más factores, ¿no? que el dinero. Yo lo recomendaría sin duda, Andorra, sin dudar. Perfecto, perfecto. Mira, otra pregunta por aquí. Bueno, si creo una SL en Andorra, por ejemplo, mi abogado de España, ¿con qué IVA me haría las facturas? ¿Con el de Vale, España o el de Andorra? esto es una pregunta muy recurrente. El IVA es un impuesto muy puto, digamos. ¿Por qué? Porque tiene muchas particularidades. En este caso concreto, por ejemplo, un abogado de España que hace una factura a una empresa de Andorra, la factura viaja sin IVA a Andorra. Y Ajá. luego se produce lo que se llama la inversión del sujeto pasivo. Es decir, que es el empresario de Andorra, la sociedad de Andorra, quien se tendría que autorrepercutir el IGI andorrano, que es del 4,5. Ujú. Vale, perfecto. Otra pregunta más que veo por aquí. Si Ujú. montas una empresa, ¿qué gastos tienes al año en asesoría, contabilidad, impuestos?
¿dónde estaría el domicilio de esa empresa para un trader? Normalmente la gente lo que hace, traders, youtubers, gente del mundo del marketing digital, tú puedes dar de alta la sociedad y el negocio en tu casa, en tu domicilio. Vale, Por eso no sería problema. perfecto. Sí, al fin y al cabo, como aquí en España. Eso es, sí, 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 no hay cambio en ese sentido. Otra pregunta, si tienes una pensión, ¿es más fácil que te den la residencia fiscal en Andorra por jubilado extranjero? Claro, esto va un poco en relación con lo que comentaba antes de la residencia pasiva. Si lo que quieres es jubilarte en Andorra y, digamos, vivir de una pensión o de las rentas, lo que se te exige es invertir los 400.000 euros que comentaba en activos andorranos. Es decir, estamos hablando de un patrimonio ya bastante alto, pero si te lo puedes permitir, desde luego que ya te digo, es un sitio ideal para perfiles así. De hecho, hay muchísima gente, pues, pensionistas, rentistas, grandes patrimonios que están aquí en Andorra, porque no hay ni impuesto de patrimonio, ni impuesto de sucesiones, ni impuesto de donaciones, O sea, no hay nada de eso. nada de esto. Madre mía, tío, qué barbaridad. Aquí en España, tío, que tienes que montártelas montando empresa para luego poder hacer esa sucesión, porque hay muchísima gente que se piensa que después de muerto no pagas impuestos. Uf, sí, pagas incluso el IRPF y luego las sucesiones. Sí, sí. Madre mía, qué locura, tío. Una persona que sea marinero y que no pase 183 días en España y, por ejemplo, 60 días en Andorra, ¿qué tiene que hacer ahí en ese caso? En este caso, yo no recomendaría Andorra como destino porque creo recordar que es decir, la gente que trabaja en el mar, los marineros, están sometidos fiscalmente al, a la bandera del buque en el que están. Es decir, si tú estás en un buque con bandera de Estados Unidos, pues X tiempo, 100 días, esos 100 días se considera que ha residido en Estados Unidos, digamos. O sea, que es como que pagarías impuestos en Estados Unidos de 100 días y el resto en otro sitio. Bueno, dependiendo un poco de muchos factores, ¿no? Del resto del año que hagas, de quiénes sean tus pagadores, las empresas que te Ah, están pagando a ti. Sí, depende de varias cosas. vale, vale, vale. ¿Hay algún mínimo de ingresos para que te acepten en Andorra? ¿Algún mínimo de ingresos? No, no hay. No hay. Mínimo de ingresos no hay, pero claro, desde luego que uno, es decir, antes de tomar una decisión así, se tiene que hacer la reflexión y hacer sus números y decir, hostia, pues me compensa o no me compensa, porque al final, si vas a hacer una inversión y vas a dar un cambio de vida tan grande, hostia, pues que sea para que realmente te compense y para que sea a mejor, ¿no? Ajá. ¿Los bancos andorranos qué rentabilidad están ofreciendo actualmente? Entiendo que se refieren a un tipo fijo, un depósito a plazo fijo, sin ningún tipo de riesgo aparente, ¿no? O sea, de estos que llaman garantizados. Sí, pero que Sí, la garantía que hay es... muy, muy bajo. Eso, no, claro, claro, por eso digo garantizados, porque claro, la garantía es que el banco no pete, ¿sabes? Si peta ya... Claro, sí que es cierto que un fondo de garantía de depósitos, como en España, garantizado hasta 100.000 euros por cuenta y titular, pero la rentabilidad de un depósito es muy, 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 muy baja. A ver, en un contexto donde el Euribor es próximo a cero o incluso negativo, Ya. es decir, un banco no te va a dar más rentabilidad que la que está dando el mercado. Al final ellos lo que quieren es ganar dinero. Pon un 0,3%, un 0,4%, es decir, no merece la pena. Ujú. Sí que Vale. es cierto que mucha gente, perdona que te corte, se No, está abriendo como no residente en Andorra para deslocalizar un poco y diversificar su riesgo. No como se hacía antes para no, digamos, declarar o para ocultarlo, porque Andorra es un país 100% transparente que a día de hoy comunica información con la Hacienda española, por ejemplo.
porque firmó diversos acuerdos, convenios para evitar la doble imposición, intercambio automático de información fiscal y demás, sino que lo hacen diciendo, joder, si el gobierno mete la mano y yo tengo aquí mi dinero, parte lo perderé. Me lo llevo a Andorra y mira, allí sé que, pues claro, es un país que el sector bancario es muy fuerte y que lleva muchísimos años viviendo de esto y que el gobierno, es decir, tiene una concepción de la economía y de la sociedad en general muy diferente a la que puede tener un gobierno español, ¿no? Y desde el día que tú te vas a Andorra, ¿cuándo llega el momento que tú quedas ya en blanco para Hacienda Española? Vale, esta también es una pregunta muy típica. Hay gente que se piensa que tú, desde que pones un pie en Andorra, empiezan a contar ahí los 183 días. Y esto no es así. Los 183 días empiezan a contar desde que tú tienes la tarjeta de residencia, que es una tarjeta igual que esta, y tienen que transcurrir estos 183 días y tú además darte de baja como residente fiscal español presentando el modelo 030 ante la Administración Tributaria. ¿Para comprar un inmueble necesitas este tipo de tarjeta o puedes hacerlo con el DNI español? Lo puedes hacer sin problema. Sí que hay que hacer un trámite que se conoce como inversión extranjera, que es básicamente acreditar el origen de los fondos y demás, y comprar un inmueble. Eso sí, los precios son bastante, o al menos eran en el contexto pre-COVID, bastante altos. Calcula, la obra nueva se puede ir claro, hablamos de obra nueva de alto standing a los 6.000, 7.000 euros el metro cuadrado. Incluso de 8.000 he llegado a ver. Y un edificio que no sea de obra nueva en el centro de pues, unos 25 o 30 años rondará los 4.000 euros más o menos el metro cuadrado. Vale. ¿Y negocios como network marketing, la fiscalidad allí cómo está? Negocios como el network marketing, la fiscalidad, es lo que comentaba, tributaría al IRPF, los primeros 24.000 euros exentos, los siguientes 16.000 al 5% y lo que exceda de 40.000 al 10%. Vale. O sea, al final, es decir, es una actividad económica como otra cualquiera, solo que, pues eso, es por afiliación. Pero sí, tú si te ganas la vida haciendo eso, estás sometido a esto. Te preguntan de nuevo sobre el tema de las acciones, que se ve que se ha cortado, yo lo he escuchado bien, pero preguntan sobre cómo se tributarían. Sí, tema de las acciones, claro, no son todas las acciones, sino hablamos de renta variable que cotice en un mercado organizado, es decir, un IBEX 35, un SP 500, pues eso, lo que todos conocemos como acciones cotizadas, siempre y cuando tengas menos del 25% del capital de la empresa, que es en todos los casos, están exentas de tributación las ganancias patrimoniales, o sea, cero, no tributan. Sí que tributarían, por ejemplo, dividendos. Andorra no tiene firmado un convenio para evitar la doble imposición con Estados Unidos y si alguien tiene acciones estadounidenses, porque esta es una pregunta muy típica, tampoco... Es decir, sería muy interesante porque Estados Unidos te retiene en origen el 30% de los dividendos y no te lo puedes deducir. Y con respecto a una sociedad española, te retienen el 15% de dividendos. Vale. ¿Es posible hacer trabajos de temporada y tributar en Andorra? No, porque no tendrías es decir, la tarjeta administrativa que te habilita como un residente, un residente para todo el año, ¿no? Vale, sí. Mira, aquí la siguiente pregunta que nos hacen también, creo que también lo contesta, ¿no? Porque pregunta, ¿se puede trabajar desde fuera de Andorra simulando que estás allí para los impuestos? Buscan la... Mira, esto hay muchísima legislación, mucha jurisprudencia al respecto. Hay un concepto que se llama la sede de dirección efectiva, que básicamente viene a decir, mira, a mí me da igual el tinglao que tú tengas montado en Andorra, en este caso, que si tú vives en España, las decisiones de la empresa se toman desde España, yo considero que tu sociedad es española
la hago tributar por el impuesto de sociedad español y además te voy a meter una multa y un recargo. Así que no lo recomiendo tampoco. Luego preguntan cómo poder hacer que te contrate ahí una empresa andorrana. Vale, lo que comentaba, principal sector el turismo, pasa que claro, ahora mismo está todo cerrado y ya veremos cómo se plantea la temporada de invierno que viene. El tema es que la mayoría de los contratos que suelen hacer son de temporada. Entonces, claro, Vale. están para la temporada de esquí que va de finales de noviembre a principios de diciembre, siempre hasta el último día de Semana Santa. Dependiendo un poco de tu perfil, ¿no? Por los principales patrones, los principales contratadores, digamos, son el sector de hostelería, restauración y la banca. Yo iría sobre todo a bancos porque, claro, al final son solo 5 bancos y emplean a muchísima gente y dependiendo un poco de cuáles sean tus intereses, tu formación y demás, podría ser pues eso, un sitio atractivo donde encontrar una oferta de trabajo. Vale, perfecto. Mira, ahora ya una de las últimas preguntas, porque nos quedan 2 minutos y ya me lo marca aquí arriba y nos van a tirar. Ah, mira, pues a mí no me sale. Sí, a mí sí que me sale. Es que creo que solamente le sale a la persona que inicia el directo. Hostia. ¿Qué gastos tiene la sociedad andorrana al año en asesoría? Vale, entre confección de las cuentas anuales, presentación de impuestos, claro, supongo que también entra en su pregunta el IRPF de la persona física y demás, unos 280 euros al mes, estamos hablando. Ujú. Mm. Vale, vale, perfecto. Pues oye, mil gracias por tu tiempo y por Muchas todo el gracias. valor. O sea, Luego. seguiría haciéndote 1000 preguntas más, porque es que hay mogollón por aquí que me sabe fatal que nos han contestado todas, pero creo que va a haber muchísimo valor dentro de este contenido. La gente creo que lo está agradeciendo y eso es importante, ¿no? Pásame ahora si quieres tu link, ¿vale? Para que la gente que sea seria, por favor, no le contactéis por contactar porque va súper liado y eso Y es ahora, sí, sí. eso es súper importante. Si le queréis contactar, que sea por algo serio, porque tenéis el capital o tenéis la idea o tenéis el negocio que os queréis ir. Y pásame tu link, porque voy a publicar una historia y Perfecto. así que la gente pueda contactar contigo y decirte que esto lo suba a YouTube también. Vale, pues muchísimas gracias, Iván, y a todos. Veo que anda Borja Tuve por aquí y más gente conocida. Así que mandaros un fuerte abrazo desde Andorra y espero que nos veamos pronto, que será buena señal para todos. Y de nuevo agradecerte a ti la invitación, Iván. Es un Cuenta conmigo para placer. lo que necesites. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer. Chao. Vale, hasta luego. Hasta ahora.